Escuchaba sus risas, susurros cómplices que venían de la cocina. Sofía, la mejor amiga de Isabella, mi esposa, la estaba ayudando a preparar la mesa. De vez en cuando, las veía intercambiar miradas rápidas, como si estuvieran cotilleando sobre mí. O quizás solo era mi imaginación, pero los hombres sabemos cuando dos mujeres empiezan a cuchichear. Prepárate para lo inesperado. Yo estaba sentado en el salón de nuestro piso en Triana, Sevilla, preguntándome a qué conduciría todo esto. ¿Por qué una invitada a pasar la noche? ¿Acaso no tenía luz en su casa? ¿O su marido la había echado? ¿O vino a comprobar de qué tipo de hombre soy? En mi cabeza bullían una docena de versiones, cada una más sospechosa que la anterior. A los pocos minutos salieron de la cocina con una botella de vino fino y una bandeja de tapas. Me reí para mis adentros. Ah, claro. Esto no sería solo una noche de hospitalidad, sino una especie de noche de chicas con mi participación. Isabella, con su sonrisa cálida y ojos brillantes, dijo: pensamos que sería más divertido cenar los tres juntos. Así hay más ambiente. En ese instante comprendí que la velada había tomado un giro inesperado. Normalmente me habría quejado: ay, chicas, estoy cansado, pero algo dentro de mí me decía: debes quedarte. Y no me equivoqué, como después descubrí. Sofía se sentó frente a mí. No a mi lado, no, sino de forma que yo pudiera ver cada uno de sus movimientos, cada detalle de su atuendo. Llevaba un vestido que a primera vista parecía un sencillo diseño de lino de color arena, pero su corte era exquisito, ceñido en el busto y cayendo suavemente, revelando las líneas de su cuerpo con cada giro. El tejido, ligero y casi transparente bajo la luz tenue de las lámparas, dejaba entrever la silueta de sus piernas. Completó el conjunto con unas sandalias de tacón bajo que hacían sus tobillos parecer especialmente delicados. En su cuello un colgante discreto de plata atrapaba la luz, atrayendo la mirada. Isabella sirvió el vino, levantamos las copas. Sofía me miró fijamente y dijo: por la buena compañía. Respondí: por las visitas inesperadas. Chocamos las copas y sentí que el juego había comenzado. ¿Cuál? Todavía no lo sabía, pero a la mañana siguiente entendí que sería una noche que recordaría por mucho tiempo. Y así comenzó la historia que ahora les cuento. La primera copa de fino se bebió fácilmente, como si el día de trabajo no hubiera existido. Estábamos los tres sentados, Isabella, Sofía y yo. En la mesa tapas variadas y mi esposa, por alguna razón, había encendido unas velas aromáticas. Era como un intento de crear un ambiente romántico, pero a la vez, se sentía como algo más, como un detalle cargado de significado. Isabella, como buena anfitriona sevillana, no paraba de charlar. Le preguntaba a Sofía sobre su trabajo en la consultoría de moda, me contaba las últimas noticias del barrio de los Remedios, recordaba viejas anécdotas. Sofía la escuchaba, asentía, sonreía y bebía su vino. Pero lo interesante era esto: cada vez que se reía, su mirada se detenía en mí por un segundo. Un parpadeo casi imperceptible, pero yo lo captaba. Los hombres lo entenderán, no era solo una mirada, era una prueba, una pregunta silenciosa: ¿lo has notado? ¿Has captado la señal? Yo me mantenía serio, intentando parecer un hombre cualquiera en la mesa. Pero por dentro el juego ya había comenzado. La conversación poco a poco derivó hacia el tema de las relaciones. Sofía dijo: lleváis tanto tiempo juntos. Siempre he admirado a las parejas que saben mantener un matrimonio por tantos años. Isabella sonrió, asintiendo hacia mí: sí, más de 10 años juntos. Claro que con sus discusiones, pero seguimos adelante. Y yo, sentado, pensé: ajá, el tema de los matrimonios. Y estas conversaciones con vino suelen ir un poco más allá. Sofía hizo una pausa, miró su copa y añadió en voz baja: a mí, sin embargo, no me sale. Siempre hay algo que no encaja. A veces el hombre es bueno, pero me aburro rápido, otras veces es puro fuego, pasión,
pero no sirve para el día a día. Isabella asintió, sí, a veces pasa. Y yo de reojo pensaba, interesante, ¿para quién dice esto? ¿Para Isabella o para que yo lo escuche? Bebimos otra copa. El ambiente se relajó un poco más. Empecé a bromear, bueno, el matrimonio tiene sus desventajas. Por ejemplo, ya no puedes fingir que no estás en casa cuando alguien llama a la puerta. Sofía se rió a carcajadas. Una risa genuina. Ah, sí. ¿Y colgar los calcetines en la lámpara? Exacto. Le seguí el juego. Y tampoco puedes decir, hoy no hay cena, pero queda media pizza de anoche. Isabella resopló, tú dirías eso incluso sin estar casado. Las risas aliviaron la tensión, pero después de ellas se hizo un silencio. Ese silencio en el que todos sonríen, pero el aire es un poco más denso de lo normal. Sofía se arregló el pelo con delicadeza, se inclinó hacia la mesa, y noté cómo la tela de su vestido se tensó sobre su espalda. Sí, miré. ¿Quién no lo habría hecho? Isabella estaba contando algo, pero yo ya me había perdido la mitad de sus palabras, porque mi atención se había desviado por completo. El vino hacía su efecto. Las palabras eran menos, pero más sinceras. Sofía de repente dijo, ¿no os da miedo que el matrimonio sea para siempre? ¿Que un día pueda aparecer otra persona y todo cambie? Isabella levantó las cejas con asombro. ¿A qué te refieres? Sofía hizo una pausa, tomó un sorbo de vino. Simplemente a menudo pienso que la lealtad es hermosa, pero muy difícil. Somos seres humanos. Sentí un escalofrío por dentro porque si yo hubiera dicho algo así, Isabella me habría mirado con reproche. Pero Sofía lo dijo y mi esposa solo suspiró, claro que es difícil, pero todo depende de las personas. Y yo, sentado, pensé, astuta. Muy astuta fue al plantear este tema. Servimos otra copa. Ya era la tercera, y llegaron las confesiones. Isabella contó cómo habíamos discutido por tonterías. Sofía reía, asentía. Luego, ella misma habló de su ex. Celoso, histérico, pero muy pasional, y añadió, y a veces parece que eso es precisamente lo que te enciende. Cuando alguien te cela, se vuelve loco o es adrenalina. Me reí, o una jaqueca. Ella me miró y dijo, pero a veces sin eso es demasiado aburrido. Y esa frase flotó en el aire. Isabella fue a buscar más tapas, y nos quedamos solos por unos segundos. Sofía me miró directamente sin vergüenza. Yo desvié la mirada, fingiendo que examinaba el patrón del cristal de mi copa. Cuando Isabella regresó, la conversación volvió a ser ligera, pero la sensación ya había cambiado. La atmósfera no era solo amistosa. Algo se movía en el aire como electricidad. Empecé a captar los momentos, su mano rozando mi copa casi al lado de la mía, cómo se arreglaba el pelo de forma demasiado evidente, cómo su mirada se demoraba más de lo necesario. Y comprendí que no era casualidad. Poco después Isabella puso música pop antiguo y empezó a cantar. Nos reímos, yo le seguí el juego, pero todo esto era solo un telón de fondo, porque dentro de mí ya giraba una pregunta, ¿lo hace a propósito o me lo parece a mí? Y cuanto más pensaba, más sentía que la noche se estaba convirtiendo en una prueba. Cuanto más avanzaba, más claramente sentía que en la habitación había algo de más. O mejor dicho, algo en exceso, vino, aire, miradas. Normalmente estas noches terminan sin incidentes. Bebes, charlas, te despides. Pero esta vez era diferente. Sofía ya no se cortaba al soltar chistes al límite. Isabella contó cómo una vez olvidé su cumpleaños, y Sofía sonrió, bueno, los hombres son así, hay que recordarles todo. Aunque a veces es útil que lo olviden, así puedes ponerlos a prueba. La miré y ella me guiñó un ojo. No descaradamente, no de forma obvia, pero lo suficiente para que yo lo notara.
Y mi esposa, en ese momento, estaba hurgando en el plato de queso y no vio nada. Luego la conversación derivó hacia los ex. Sofía contó: tuve uno, sabéis, muy correcto. Siempre de traje, con cara seria. Todo según las reglas, pero en la cama era como un robot. Todo programado, sin alma. Al mes me escapé. Isabella soltó una carcajada, y yo me pregunté por qué lo contaba justo ahora y por qué me miraba, como si quisiera comprobar que yo no era así. Bebimos otra copa. Isabella fue al baño un momento y nos quedamos solos en la mesa. Un momento de silencio. Fingí que me servía vino. Sofía me miró y dijo en voz baja: aquí se está a gusto, ¿verdad? Muy acogedor. Respondí con banalidad: gracias. Lo intentamos. Sonrió ligeramente. ¿Todavía no te acostumbras a que esté aquí en tu casa? Levanté la vista. Ella me miraba directamente, no de forma descarada ni desafiante, sino con calma, con seguridad, como si ya supiera lo que yo pensaba. Entonces regresó Isabella, y la atmósfera volvió a ser amistosa. Pero la electricidad en el aire no desapareció. Cuando nuestras bocas se encontraron por primera vez en ese beso prohibido, sentí que todo el mundo a nuestro alrededor se disolvía. La habitación, las paredes de nuestro hogar en Triana, incluso la idea de Isabella durmiendo a unos pocos metros de distancia, todo se desvaneció. Solo existía ella, Sofía, tan viva, tan real, tan prohibida. El beso no fue tierno, sino hambriento, como si nos hubiéramos estado muriendo de sed durante años. Sus labios estaban ardientes, su respiración agitada. Sentí cómo temblaba en mis brazos y supe que esto no era un juego. Al principio ella se alejó, y luego me atrajo de nuevo con una fuerza que me robaba el aliento. Sus ojos brillaban en la penumbra. Ni te imaginas cuánto lo he deseado, susurró, su voz casi inaudible pero llena de una verdad arrolladora. Nos besamos de nuevo, pero esta vez con más calma, como si quisiéramos saborear cada segundo de aquel momento. Mis manos se deslizaron por su cintura, y ella se acurrucó contra mí, dejando escapar un suave gemido de puro placer. Dios, cuánto lo quería, repitió. Quería preguntarle por qué yo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En ese momento, todas las preguntas parecían absurdas. No había un por qué ni un para qué, solo una pasión que crecía sin control. Caímos suavemente sobre la cama, sin dejar de besarnos. Sentí como sus manos se enredaban en mi cabello, mientras mi cuerpo temblaba en sus brazos. Esto es una locura, susurró. Sí, le respondí, pero la más dulce de todas. Nuestros cuerpos se encontraron, como si hubieran sido hechos el uno para el otro. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero la necesidad era demasiado fuerte. Su piel estaba caliente, electrizada bajo mis manos. Sentí cada uno de sus movimientos, cada una de sus curvas. Ella se mordía el labio, gimoteaba, y susurró cosas incoherentes que me hacían enloquecer aún más. No pares, imploró. Y no podía parar, incluso si quisiera. Su respiración se hizo aún más fuerte y descontrolada. Ella literalmente ardía en mis manos, y yo ardía con ella. Me desperté en mitad de la noche. La respiración tranquila de Sofía a mi lado me trajo de vuelta a la realidad. Sentí una ola de culpa tan grande que casi me ahoga. Me quedé mirándola, y en mi cabeza se desató una batalla. ¿Qué has hecho, Ricardo? Eres un hombre casado, un padre, un buen esposo. Y la otra voz, la de la tentación, me susurraba, pero no ha sido uno de los momentos más intensos de tu vida. Me levanté de la cama, me puse una camiseta y fui a la cocina a beber un vaso de agua. Fue entonces cuando escuché pasos. Era Isabella con su camisón de algodón de siempre, un poco despeinada. ¿No puedes dormir?, me preguntó con un tono dulce. Intenté tragar el agua que tenía en la boca. Un poco de insomnio, murmuré.
Ella asintió, se sentó frente a mí y empezó a hablar de sus planes para el día siguiente sin sospechar nada. Hice como si la escuchara, pero todo el tiempo sentía los ojos de Sofía en mi espalda, aunque ella no estuviera allí. Justo cuando Isabella se fue a ducharse, Sofía apareció en la cocina. El pelo revuelto con un camisón de seda que se pegaba a su cuerpo. Hizo un gesto de silencio con el dedo. SHHH tranquilo. Y se sentó a mi lado como si nada hubiera pasado. En ese momento entendí que aquello no era el final, sino solo el principio. Nuestro secreto se convirtió en un lazo invisible que nos unía, incluso cuando Isabella estaba cerca. A partir de esa noche todo cambió. Empecé a vivir en dos mundos. En uno era un esposo enamorado y en el otro un amante. Sofía hacía su papel mucho mejor que yo. Se reía, hablaba con Isabella, pero cuando nuestras miradas se cruzaban, sentía un escalofrío que recorría mi cuerpo. Empezamos a enviarnos mensajes por la noche. ¿Sigues despierto?, escribía, y yo sabía que ella tampoco dormía, que pensaba en lo que había pasado. A veces, cuando Isabella estaba en el trabajo, Sofía venía a pedir un libro, y todo empezaba de nuevo. Sin palabras, sin preguntas. Solo la pasión que nos consumía. Cada vez me decía a mí mismo que sería la última vez, pero al ver sus ojos, todas mis promesas se esfumaban. Nuestras citas se volvieron cada vez más frecuentes y arriesgadas. Empecé a llegar a casa más tarde, y el brillo en los ojos de Isabella se apagó, sustituido por la sospecha. Sus preguntas se volvieron más directas. Una noche, durante la cena, decidí que no podía seguir con esa farsa. Tenía que confesar. Isabella, tengo que decirte algo. Ella dejó el tenedor y me miró con una expresión seria. Te he sido infiel, le confesé sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Con Sofía. Un largo silencio se apoderó de la habitación. ¿Cuántas veces?, preguntó ella. Y en ese instante supe que era el principio del fin. Isabella permaneció inmóvil, su rostro una máscara de dolor. No hubo gritos ni lágrimas, solo un silencio profundo y abrumador. Sentí como cada palabra que había pronunciado la golpeaba como un puñal. ¿Cuántas veces? Su voz era apenas un susurro, pero su intensidad me atravesaba. Le respondí tratando de ser honesto, unas cuantas. Pero no es lo que crees. Hablé del vino, del juego, de la locura de un momento, pero vi en sus ojos que no me escuchaba. Solo veía la traición, mi cara en el espejo de una mentira que había durado demasiado tiempo. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. En sus ojos, que siempre habían sido tan cálidos, vi una oscuridad que nunca había presenciado. ¿Por qué, Ricardo? Siempre dijiste que me amabas, que yo era todo para ti. Intenté explicar que era la verdad, pero mis palabras sonaban vacías. Fue una locura. Fui un estúpido, dije, y ella sonrió con amargura. ¿Así que fue una locura, y yo soy la estúpida por haberte creído? Su voz se rompió, llena de un dolor que se sentía tan físico como el de un hueso roto. Empacó su maleta en una hora. No gritó, no lloró, simplemente se movía por la casa con una calma que me aterrorizaba. Con cada prenda que metía en la maleta, sentía que se llevaba un pedazo de mi vida. No la detuve. No tenía el derecho de hacerlo. Cuando se fue, dejó su anillo de bodas sobre la mesa. La casa vacía se sentía como una tumba, y yo me quedé sentado en el suelo, mirando ese pequeño aro de oro, que alguna vez fue el símbolo de nuestro amor y ahora era el de mi traición. No pude dormir esa noche. Me sentía como un náufrago que lo ha perdido todo por un momento de locura. A la mañana siguiente llamé a Sofía. No contestó. Le escribí. 0 respuestas. En ese momento entendí que lo que para mí fue una locura, para ella fue solo un juego. Pasó una semana.
Isabella no contestaba mis llamadas, y Sofía desapareció de mi vida tan rápido como había llegado. Me sentía como si me hubieran arrancado el corazón. El apartamento estaba silencioso, vacío, y me sentía más solo que nunca. Comencé a beber. El ron se convirtió en mi único amigo, y la botella vacía sobre la mesa, en mi espejo. Una noche, borracho, decidí ir a ver a Sofía. Tenía que verla, tenía que entender. Su madre me abrió la puerta. Me dijo que Sofía no quería verme, y que todo lo que había pasado era mi culpa. La culpa no solo era mía, sino también de Sofía. Pero en ese momento no había forma de explicar esto a la madre. Me volví a casa, entendiendo que me había quedado solo. Al llegar, me senté en el suelo y empecé a llorar. Lloré como un niño que ha perdido su juguete favorito. En ese momento de total impotencia, sonó el timbre de la puerta. Era Isabella. La miré a través de la mirilla, y el corazón se me disparó. Le abrí. Estaba allí con el mismo camisón que llevaba el día que se fue. Me miró y en sus ojos vi una mezcla de tristeza, esperanza y amor. No dijo una palabra, simplemente entró, se sentó en el sofá y me miró. En su mano sostenía una pequeña figura de cristal rota, un regalo que compramos juntos en nuestra luna de miel en Venecia. En ese momento supe que era su forma de decir, nuestro amor está roto, pero tal vez haya una oportunidad de arreglarlo. Isabella entró en nuestro piso, pero ya no era nuestro. Era un lugar donde la tragedia se había desarrollado, y ahora el silencio que reinaba era mucho peor que cualquier grito. En sus manos, la figura de cristal de Venecia, rota en 2 pedazos. Sofía, cuando la vio por primera vez, se había reído y dicho que parecía 2 corazones rotos. Y ahora yo sabía que tenía razón. La figura era un símbolo de nuestro amor, que había sido destruido por la mentira y la traición. Isabella se sentó en el sofá y me miró, y yo sentí como cada segundo de aquel silencio me atormentaba. Sabía que era su forma de decir, te amo, pero lo que hiciste me ha herido en lo más profundo. Finalmente habló. Su voz era tranquila, pero firme, vuelvo, Ricardo. Vuelvo porque te quiero, porque no puedo vivir sin ti. Pero tienes que entender una cosa. Nada volverá a ser como antes. Nuestro amor está roto, y no sé si podremos arreglarlo. Te doy una oportunidad, pero es la única que tendrás. Si vuelves a traicionarme, no solo me iré, sino que me llevaré todo lo que tuvimos. Y yo no podré volver a confiar en ti. Sus palabras fueron como un golpe, pero un golpe que me llenó de esperanza. Comprendí que Isabella, a pesar de todo el dolor, me estaba dando una oportunidad de redención. Pero también supe que su confianza era tan frágil como el hielo. Asentí y le prometí que haría cualquier cosa para ganarme su confianza de nuevo. Le cogí la mano, le besé la mejilla y susurré, gracias. La vida en nuestro apartamento volvió a la normalidad, pero no era la misma normalidad. Cada día sentía su mirada sobre mí. En sus ojos ya no había amor puro, sino una sospecha que intentaba ocultar. No la tocaba, no la besaba. Era nuestra manera de reconstruir la confianza. Éramos extraños y al mismo tiempo estábamos cerca. Nos sentábamos en la cocina, tomábamos té y hablábamos, pero en nuestras conversaciones ya no había la misma pasión de antes. Comprendí que era mi castigo. El castigo no era haberla perdido, sino estar con ella y no poder amarla como antes. Era un juego en el que mi corazón era el único perdedor. Un día sonó su móvil. Era un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de desconocidos, pero esta vez algo me impulsó a hacerlo. Era Sofía. Su voz era suave pero decidida, Ricardo. Sé lo que pasó. Isabella ha vuelto. Y sé que te sientes como un traidor, pero no te preocupes, esto pronto cambiará. Isabella está ahora contigo, pero yo soy tu destino. Tú y yo somos como 2 mitades de una naranja que se han estado buscando toda la vida.
Isabella es solo un obstáculo. Pronto volveré a recuperarte. Sus palabras me helaron la sangre. No supe qué responder. Sofía era una muñeca malvada que jugaba con mis emociones. Después de esa llamada, me sentí aún más culpable. No podía decírselo a Isabella, porque eso podría destruir lo poco que quedaba de nuestro amor. Y justo en ese momento sonó el teléfono de Isabella. ¿Dónde estás?, preguntó. Y yo no pude mentirle. El teléfono de Isabella sonó en el peor momento posible. ¿Dónde estás?, preguntó. Sabía que no podía mentirle. En el parque, dije. Sobre el puente de Triana. Ella colgó. Volví a casa con un nudo en el estómago. El apartamento estaba en silencio y Isabella sentada en el sofá, con la mirada fija en el móvil. Tenía la misma expresión que la primera vez que le confesé. ¿Quién es?, preguntó señalando su teléfono. Pensé que se refería a Sofía, que de alguna manera había escuchado el mensaje que ella me había dejado. Pero cuando miré la pantalla de su teléfono, no era un mensaje de texto. Era una foto. Una foto de la noche anterior. En ella estábamos Sofía y yo acostados en la cama. Yo con mi mano sobre su cintura, ella abrazada a mí. Pero no era una foto íntima, no había nada explícito, solo nosotros, juntos en la cama, mirándonos. Pero lo que me heló la sangre no fue la foto, sino lo que había en segundo plano. Una ventana, con una sombra de un hombre. La foto no fue tomada por nadie que conociera, sino por alguien que nos estaba espiando. Me sentí como si estuviera en una película de terror. Isabella no se había dado cuenta de la sombra, pero yo sí. No es lo que parece, murmuré. ¿Quién es?, preguntó sin entender. En ese momento sonó el teléfono de Isabella. No lo dudé, lo cogí y contesté. Era un número desconocido. Hola, Ricardo, dijo una voz. Era la voz de un hombre. Sabemos lo que hiciste. ¿Sabes a lo que me refiero? Mi corazón se detuvo. Y ahora te vamos a ayudar a pagar tus deudas. La voz era fría, sin emociones, y por un momento pensé que era un cobrador de deudas. Pero luego, la voz me dio un nombre, mi padre. Dijo que mi padre le debía dinero y que era mi turno de pagar sus deudas. Y que si no lo hacía, él vendría a por mi familia. A por Isabella. Me di cuenta de que mi padre siempre había tenido problemas con los negocios y los juegos de azar, pero nunca había pensado que eso me afectaría a mí. El hombre al otro lado del teléfono se rió, una risa fría y cruel. No te preocupes. Tu padre ya pagó su deuda. Ahora te toca a ti. Y colgó. Miré a Isabella. Sus ojos se llenaron de miedo. ¿Quién era?, preguntó. No le respondí. Y en ese momento sonó mi teléfono. Era un mensaje de Sofía. Te amo, decía el mensaje. Miré a Isabella, luego a mi teléfono. Sabía que ella tenía razón, que yo era un traidor. Pero ahora, me di cuenta de que mi traición no solo me había dañado a mí y a Isabella, sino que también había puesto en peligro la vida de mi familia. Sabía que ahora, no solo tenía que salvar mi matrimonio, sino también a mi familia. Y lo único que podía hacer era luchar.